En este video hablaremos sobre los tres principales pensadores pedagógicos mexicanos. A través de los años, la educación ha tenido bastantes cambios, esto en búsqueda constante de mejora y asimismo transformar la sociedad. Estos cambios iniciaron por el lado de Europa, sin embargo, poco después, México comenzó a retomar algunas ideas para implementarlas dentro del país. A continuación, mencionaremos nuestro primer pensador, Ignacio Ramírez, también conocido bajo el seudónimo El Nigromante. Nació el 22 de junio de 1818 en San Miguel el Grande, Guanajuato. Fue un escritor, poeta, periodista, abogado, político e ideólogo liberal mexicano. En 1835 fue llevado al Colegio de San Gregorio, en la Ciudad de México, donde estudió artes. En 1841 ingresó a la Escuela de Jurisprudencia y en 1845 obtuvo el grado de abogado en la Universidad Pontificia de México. Él consideró que el pueblo mexicano debía desarrollar una autonomía para dar un paso necesario a nuestro país. Mostró interés sobre la educación primaria indígena y educación de la mujer, más por el lado literario, ya que no se contaban con los recursos bibliográficos necesarios para darle continuidad y enriquecer los aprendizajes que se impartían a estas personas. Sus colaboraciones se distinguieron por ser revolucionarias, donde condenaba los actos del gobierno conservador, abogando por la reforma del país en lo económico, religioso y político. En septiembre de 1867, junto a Ignacio Altamirano y Guillermo Prieto, fundó el Correo de México, financiado por Porfirio Díaz. Cimentó las bases para una educación laica, programas de becas y el libro de texto gratuito. El Nigromante participó en la elaboración de las leyes de reforma. Al ser derrotados los conservadores, el presidente Benito Juárez lo nombró secretario de Justicia e Instrucción Pública. Durante su gestión, creó la Biblioteca Nacional y unificó la educación primaria en el Distrito Federal y en los territorios federales. El siguiente pensador es Ignacio Manuel Altamirano. Nació en Tixtla de Guerrero en 1834, hijo de padres indígenas, y aprendió español hasta los 14 o 15 años al ingresar al Instituto Literario de Toluca, gracias a una beca para estudiantes indígenas creada por el Estado mexicano, a propuesta del mismo Ignacio Ramírez. Fue un escritor, periodista, militar, abogado, político, docente y diplomático mexicano, gran defensor del liberalismo. Tomó parte en la Revolución de Ayutla en 1854 contra el santanismo, más tarde en la Guerra de Reforma, y combatió contra la invasión francesa en 1863. Después de este periodo de conflictos militares, Altamirano se dedicó a la docencia, trabajando como maestro en la Escuela Nacional Preparatoria, en la Escuela Superior de Comercio y Administración y en la Escuela Nacional de Maestros. También trabajó en la prensa, en donde junto con Guillermo Prieto e Ignacio Ramírez fundó el Correo de México y con Gonzalo Esteva, la revista literaria El Renacimiento, en la que colaboraron escritores de todas las tendencias literarias, ideológicas y políticas, que tenía entre sus principales objetivos suscitar el resurgimiento de las letras mexicanas y fomentar la noción de unidad e identidad nacional. Fundó varios periódicos y revistas como El Correo de México, El Renacimiento, El Federalista, La Tribuna y La República. En 1861 se desempeñó como diputado en el Congreso de la Unión en 3 periodos, durante los cuales abogó por la institución primaria, gratuita, laica y obligatoria, el cual sentó las bases el 5 de febrero de 1862. Fundó el Liceo de Puebla y la Escuela Normal de Profesores de México y escribió varios libros de gran éxito en su época, en el que cultivó diferentes estilos y géneros literarios. Sus estudios críticos se publicaron en revistas literarias de México. Finalmente, murió en Italia en 1893 en una misión diplomática. Este personaje interpretó diferentes papeles a través de los años. Nació en la ciudad de Campeche el 26 de enero de 1848.
Fue escritor, historiador, periodista, poeta y político mexicano. Sierra fue promotor de la fundación de la Universidad Nacional de México. Desde joven se estableció en la Ciudad de México, relacionándose con los mejores poetas y literatos de ese tiempo, incursionando en el relato, el cuento, la novela y el teatro. En 1871 se recibió de abogado. Fue diputado del Congreso de la Unión, desde donde lanzó un proyecto que sería aprobado en 1881 y que daba a la educación primaria el carácter de obligatoria. No fue hasta 1908 que logró la promulgación de la Ley de Educación Primaria en el Distrito y Territorios Federales, en el cual se planteaba que la educación debía ser nacional oficial y obligatoria para las edades de entre 6 y 14 años. En cuanto a los docentes, planteaba que estos tenían que ser personas preparadas. Poco después se empezaron a notar las creaciones de escuelas normales. El propósito de estas escuelas era formar maestros capaces tanto para la educación elemental como para la educación media y superior, con una formación pedagógica y científica. Tomó en cuenta la universidad como una punta de la pirámide del sistema educativo mexicano. Para el año 1910 se creó la Escuela Nacional de Altos Estudios, con el propósito de poder moldear profesores para las escuelas profesionales y de investigación científica. En ese mismo año se fundó la Escuela Nacional de México, con la cual se pretendía reinstalar y reorganizar las universidades para mejorar los estudios superiores y darle la debida importancia. Al mencionar a estos grandes aportadores del pensamiento pedagógico mexicano, concluimos en que desde sus diferentes ideas, cada uno logró hacer aportaciones importantes para la educación en México y que hoy en día siguen siendo de gran beneficio para nuestra sociedad.